A continuación, Hablando nos entendemos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Hablando nos entendemos, un programa de la Academia Ecuatoriana de la Lengua con la conducción de Gonzalo Ortiz Crespo. Hablando nos entendemos. Bienvenidos al programa Hablando nos entendemos de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Este es un programa semanal que transmitimos a través de esta señal de Telesucesos, pero también a través de Facebook Live. Y luego nos pueden encontrar en YouTube, todo con Telesucesos. Allí está el programa para que lo vean. Noticias de la lengua y la cultura. Hoy tenemos algunas cosas interesantes que contarlas, pero vamos a introducir un primer segmento sobre consejos sobre la lengua. Y la idea es que podamos hablar correctamente, que no metamos palabras que no tienen sentido dentro de nuestra conversación. Y hoy he escogido la palabra bulear, que empiezan a decir. El otro día le oía a una sobrina que decía, pero no me buleen. E incluso en algún periódico salió que habían matado a unos chicos en México porque le habían buleado al hijo de un narco. Esta palabra es obviamente una traducción mala, un spanglish de la palabra bullying del inglés. Esa palabra que significa que a alguien le acosan de una manera insistente, con la fuerza o con la influencia o con el chantaje para intimidar a alguien, para hacer algo que quieren que le hagan. Pero en español tenemos un verbo para eso que acabo de utilizar, es acosar. Entonces, una alternativa preferible a bulear es la palabra que tenemos en español, acosar. Entonces, acosar, dice el diccionario de la lengua española, es perseguir sin dar tregua ni reposo a alguien con molestias o requerimientos. Está clarísimo que es mucho más, incluso mucho más expresiva la palabra acosar. Por tanto, como les decía antes, lo que la chica esa debía haber dicho, mi sobrina, es no me acosen o dejen de acosarle a tal persona, o debía haber aquel periódico titulado los mataron por acosar al hijo de un narco. Estas son pequeñas cápsulas que les daremos en los siguientes programas. Hoy día también quiero presentarles algunos de los libros que han salido en estas semanas. Esta vez les voy a hablar de 3 libros de médicos, curiosamente, que han aparecido. Uno de ellos es una novela que se presentó anoche en el Museo Nacional de la Medicina, en el auditorio del Museo Nacional de la Medicina, sobre El color del silencio, una novela sobre el Alzheimer. Un tema muy interesante, es del doctor Germánico Mayorga Basantes. En febrero también fue editado otro interesante libro, que es una recopilación de escritos médicos contemporáneos por Pedro Isaac Barreiro. Una primera parte contiene cuentos y ensayos y una segunda poesía, escritos médicos contemporáneos. Ambos libros han sido publicados por la Corporación Ecuatoriana de Escritores Médicos, una gran iniciativa. Y el tercer libro que les quería mencionar son unas memorias que ya aparecieron hace un par de meses, pero que no he tenido tiempo de comentar, que es las memorias del doctor Wellington Sandoval. Se llama Huellas en mi camino. Este es un libro que conozco bien, un libro muy divertido e interesante, de un hombre que además de médico ha tenido muchas funciones públicas y que además fue
el iniciador de obras muy importantes como el Hospital Metropolitano o las facultades de medicina de la Católica y de la Universidad Internacional del Ecuador. Huellas de mi camino, del doctor Wellington Sandoval. Muy bien, con esta presentación vamos ahora sí a recibir a nuestro entrevistado. La vida de la academia. Bueno, estamos ahora con nuestro invitado. Él es el doctor Francisco Proaño Arandi. Tengo el gusto de conocerle desde hace muchos años porque fuimos compañeros de colegio en el Colegio San Gabriel hace ya muchos años. Pero Francisco se ha distinguido desde las aulas escolares por su calidad estilística. Ya de muy joven empezó a publicar, es un novelista, fue embajador del Ecuador, nos representó en varios países del mundo y actualmente es el secretario de la Academia de la Lengua. Él fue incorporado hace algunos años precisamente en reconocimiento de su obra literaria. Él es un apasionado de la lengua española y hoy tenemos el gusto de presentarlo aquí. Francisco. Muchas gracias, Gonzalo. Para mí pues muy halagador estar en este programa tan importante, hablar de la lengua, hablar de la cultura, de la literatura y concitar la atención y el interés en ello del público, especialmente de los jóvenes y de todos, ¿no? Así es. Este es el interés del programa Hablando nos entendemos. Hablando nos entendemos, pero también escribiendo. Y quería preguntarte para iniciar la conversación, sobre las publicaciones de la Academia de la Lengua. La Academia de la Lengua se reúne, discute, tiene sus comités y demás, pero recoge al final del año toda su actividad en lo que llama las memorias de la Academia. Bueno, sin duda alguna, la labor editorial es y debe ser una de las fundamentales de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, por su misma naturaleza, ¿no? Durante varios años la Academia ha publicado libros de ensayo o de creación de sus integrantes. En los últimos años esa labor no ha podido llevarse como se debía por cuestiones presupuestarias, ¿no? Básicamente la limitación presupuestaria. Esperamos que en los próximos años, en este mismo año, logremos publicar unos 3 o 4 libros que están esperando. Lo que sí digamos, ha venido publicándose periódicamente es las memorias de la Academia, una especie de anales que recogen lo fundamental de lo sucedido en el ejercicio que ha pasado. Por ejemplo, en este caso estamos ya editando las memorias del año 2017. Ahí constan, digamos, ensayos de los académicos o ensayos que consideramos de interés. Están los discursos que pronuncian los nuevos académicos, tanto correspondientes como de número. Los discursos que dan cuando se integran. Que son verdaderas conferencias, discursos de orden sobre temas literarios, lingüísticos y que tengan que ver sobre todo con el Ecuador, lógicamente con la lengua española, pero sobre todo con la cultura ecuatoriana. Me parece que tienes ahí sí, un por ejemplar, ejemplo, ¿no? Por ejemplo, estas son las memorias del año 2016, es del número 76, ¿no? Ahora, como te decía, se está editando... Como pueden verse, es bastante grueso, claro, pero precisamente porque tiene discursos, ensayos, referencias, incluso también fotografías. Actualmente está pues ilustrado con fotografías. Es un volumen de 600 páginas. Claro. Las memorias de la Academia del año 2016. Este es 16. Recoge seminarios, por ejemplo, en las que se han dado interesantes ponencias. Entonces las ponencias están recogidas en este tipo de memorias. Por ejemplo, esta es una memoria más antigua, del año 79. El formato era distinto. Como se ve, ha cambiado el formato, un poco de eso adolecen algunas instituciones ecuatorianas. La Casa de la Cultura, por ejemplo, Letras del Ecuador, que es una revista emblemática, ha ido cambiando de formato. Se volvió como un periódico de un tamaño... Luego fue un tamaño tabloide más pequeño, ahora volvió a salir recientemente como periódico, como eran las primeras ediciones del año 45, 46, cuando se fundó la casa. Y la Academia también adolece de este problema. Ojalá cambiar el formato, ojalá lo mantengamos en claro, y no porque en realidad, lo variemos. Revisando, ahora tenemos pues una excelente experta que nos está reclasificando y poniendo en orden la biblioteca, que es Alicia Andrade.
Ella, por ejemplo... La biblioteca de la Academia de la Lengua, que esperamos hablar tal vez en otro momento de eso, pero claro, ya saben que existe una biblioteca que está abierta al público, allí en el local de la calle Cuenca, en la Plaza de la Merced. Y me decías que Alicia está reclasificando. Pues, por ejemplo, las memorias se comienzan a publicar en 1884. O sea, 9 años después de que se funda la Academia o se instala en el año 1875. ¿Y ininterrumpidamente desde entonces? No, según hemos visto, hasta el año 1893 se publican 11 números. Seguido. Luego hay un vacío que tal vez haya que investigar. En 1922 comienza a reeditarse de nuevo con un número especial dedicado a los 100 años de la batalla de Pichincha, dedicado al mariscal Antonio José de Sucre. Hasta el año 1938, me parece, y luego hay otro bache, y así, digamos, ha ido sucediendo. 38 años ya de crisis del Ecuador, luego vendría la invasión peruana. Claro. Y claro, antes estoy pensando que también fue el momento de la revolución liberal, todos esos años fueron complicados. Que haya salido en el 22, que era un año ya de nuevo de crisis, es muy bueno, pero es porque el Ecuador se puso íntegro en la celebración del centenario de la independencia. Es una fecha memorable, en fin, ¿no? Ahora, después, en los últimos años, a partir de 1979, que hay un número triple, que es 51, 52, 53, se reedita de nuevo, y de ahí ha seguido ininterrumpidamente. Desde el 79 para 79. Ahora. Y así, y esperamos que todos siga los años. Qué bien. Y entonces, pues, es realmente un análisis que recoge una parte del pensamiento del país, ¿no? Porque en la academia están pues ensayistas, intelectuales que están repensando la realidad, están creando, haciendo propuestas de tipo filosóficos en el terreno de la cultura, las cuestiones lingüísticas, de manera que las memorias yo creo que digamos logran una gran parte de la cultura del país está por ahí. Qué bien. De manera que hay un tesoro, digamos, un tesaurus a la vez, es decir, es una forma de decir que allí está concentrado el saber y el buen decir de los ecuatorianos en las memorias de la Academia de la Lengua. Como decías, hay otros libros que se ha publicado a lo largo y que hay algunos que están esperando financiamiento, probablemente. Diego Araujo nos contaba la semana anterior de los problemas que se ha tenido, de que el desembolso del año pasado fue extremadamente tardío. Creo que llegó a fines de octubre, y entonces claro, cuando ya prácticamente había que pagar las deudas contraídas para que la academia pudiera haber funcionado durante los meses que no llegaba el presupuesto. Esto necesita la cultura, necesita más apoyo y necesita que las instituciones públicas del Ministerio de Finanzas cumpla con los compromisos que las propias asambleas del Congreso Nacional ha decidido, y en el caso de la academia desde el siglo XIX, para que pueda existir y pueda seguir aportando a la cultura ecuatoriana, ¿no? Y no solo eso, sino que el Ecuador tiene un compromiso internacional, porque somos parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española, que es un organismo internacional, y en los años 60 el país firmó un convenio plurinacional, en el que el Estado ecuatoriano se compromete a financiar, incluso a dar un local adecuado, que bueno, sí lo tenemos, para la Academia Nacional. Y entonces, o sea que hay un tratado internacional en que el Ecuador está comprometido, porque claro, no estamos solos en este universo del habla hispana. Ya Susana Cordero nos había explicado algo sobre la SLAE, la Asociación de Academias de la Lengua, que es pues digamos una multinacional del español, una multinacional de la cultura. Y es importante señalar algo. Si la academia, por ejemplo, no pudiera funcionar por cuestiones presupuestarias o cualquier otro factor, no es la academia sino el Ecuador el que quedaría fuera de proyectos de carácter internacional que tienen que ver con la lengua española y que, digamos, son impulsadas por la Real Academia Española y por la Asociación de Academias, que tiene las siglas de ASALE. Asociación. De manera que es delicado el asunto, ¿no? Esto me trae a la memoria que se acaba ya el plazo para la presentación de las candidaturas para el máster en lexicografía hispánica, que ustedes pueden tener toda la información, escriban a ecuatorianadelalengua@gmail.com para tener toda la información y poder aplicar a esta beca que da una maestría en lexicografía.
Si te interesa el español, eres joven y te interesa el español, te interesa estudiar la lengua, pues ahí está la oportunidad. Podrías hacerte merecedor a una de estas becas, que también viene a través de la asociación. La academia. Claro, es una beca en Madrid, en la Escuela de Lexicografía de Madrid, que depende de la Real Academia y de la Fundación Carolina. De manera que en la Academia de la Lengua, pues está bien que le has dado el email. Los chicos pueden, todavía hay tiempo para que se inscriban y presentar la candidatura, que luego será pues escogida con los mecanismos que pone la Fundación, Fundación Carolina y la Real Academia. Y lo mismo, los que quieran, digamos, consultar cosas en las memorias de la Academia, que son parte de la historia del país y de la historia de la cultura del país, también pueden pues acercarse a la Academia y se les puede ayudar para, qué sé yo, cualquier tipo de consulta literaria, lingüística, pueden ahí obtenerla, ¿no? Pueden y claro, como es una biblioteca de una institución, la más antigua del Ecuador, también la biblioteca es muy rica en otros documentos y publicaciones ecuatorianas. Una inquietud que tengo, en parte por tu especialización, es sobre el escritor de la semana. Cada semana estamos presentando a un escritor y hoy voy a hablar de Juan Leomera en el siguiente segmento, de Juan Montalvo. Hablé de Juan Leomera la semana pasada. Y una inquietud que tengo, Pancho, tú que eres tan conocedor del tema, es ¿por qué Juan Montalvo no fue miembro de la Academia de la Lengua? Claro, bueno, eso es una pregunta indispensable. Como el más grande escritor o estilista que ha tenido la literatura ecuatoriana. ¿Tú lo consideras el más grande estilista? Sí, yo creo que sí, digamos, aunque tenemos muchos otros, ¿no? Y que él no haya sido parte de la Academia se debe seguramente a los avatares políticos de la época, ¿no? La Academia ecuatoriana comienza a gestarse en Madrid en 1871, cuando la Real Academia decide que haya academias en los países hispanohablantes. En 1875 se instala definitivamente, el 4 de mayo de ese año, y hay un grupo de intelectuales de la época pues, que dan vida a esa nueva institución. Entre ellos, gente del ala conservadora y gente del ala liberal, por ejemplo, Julio Saldumbide. Que era muy amigo de Juan Montalvo. Que era muy amigo de Juan Montalvo, aunque luego tuvieron graves discrepancias. Discrepancias. Pero en ese momento, primero Juan Montalvo estaba exiliado, fuera del país. Pero más bien, había voces que hablaban de que Juan Montalvo debía ser miembro de la Real Academia Española, porque, digamos, se había proyectado su figura a nivel hispanoamericano. Pero, indudablemente, recordemos que había una lucha entre conservadores y liberales a lo largo de varias décadas en el siglo XIX. Había también una influencia de la Iglesia bastante grande y digamos, más todavía en el periodo garciano, ¿no? Era anticlerical. Claro. Y entonces, inclusive hay un escrito, un libelo muy, muy fuerte del propio Montalvo contra el secretario de la Real Academia Española, desde un punto de vista político, ideológico, que él lo critica. Entonces no podía entrar en Madrid si es que le estaba atacando a su secretario. Bueno, y lo ataca justamente por la oposición que se había dado a que él fuera incorporado a la Academia. Entonces, sin duda alguna, la política de la época influyó en ello. Pero, por ejemplo, el busto de Juan Montalvo preside el Salón de Sesiones de la Academia Ecuatoriana. De la Academia Ecuatoriana. Porque es una de las figuras centrales. El que no haya sido parte de la Academia, más bien es en desmedro de la Academia, porque un hombre tan famoso... Evidentemente. Ahora, en la Academia han desfilado muchas de las grandes figuras de nuestra cultura. También no han estado otras, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, Benjamín Carrión, Alfredo Pareja Díez Canseco, para hablar del siglo XX, ¿no? Piñambá, ellos Ortiz han sido parte de la Academia. Y ya no ha habido tanta influencia, digamos, de los factores políticos, ¿no? Se ha recibido. Fue el cardenal de la Torre, por ejemplo, miembro, pero también Benjamín Carrión en esa época, digamos. O sea que la Academia ha ido en marcha con la época y ahora, digamos, se supone que es apolítica, o sea, no puede tomar partido como institución. Lógicamente los integrantes, cada cual tiene su posición política. Claro, es una entidad que no se define por la política ni por la posición religiosa, sino por su amor a la cultura y a la lengua. Y esos son sus fines, ¿no?
En general en el Ecuador hemos avanzado mucho porque justamente estos temas de oposición ideológica o intelectual causaban grandes conflictos, ¿no? Y se buscaba la pelea en cualquiera de los ámbitos de la cultura y no se aceptaba. La tolerancia ha avanzado, lo cual es un buen síntoma de democracia, ¿no? Sí, yo pienso que, por ejemplo, en la academia hay personas de distinta, digamos, de distinta ideología, digamos, pero dentro de la academia pues hay una tolerancia y un debate abierto sobre cualquier tema. Incluso sobre los temas políticos, pero pues, cuando se dan, ¿no? Pero no es que la academia tenga que asumir una posición política. Y un debate que tiene que ser democrático, civilizado, la capacidad de oírle al otro, la tolerancia precisamente para esperar que el otro diga sus verdades. Que era aquello porque luchó Montalvo, ¿no? Montalvo fue, en ese sentido, un paladín de la lucha por la libertad de expresión, por la tolerancia. Y aunque él no fue muy tolerante. Bueno, tremendo insultador, por ejemplo. Defendiendo sus ideas, ¿no? ¿Ya? Pero su pensamiento central, él no fue un filósofo, digamos, fue un polemista, ensayista, más bien un artífice de la palabra. Pero él, por ejemplo, algo interesante, tú recuerdas que en el siglo XIX una gran parte de la reflexión cultural era la dicotomía entre civilización y barbarie. Sí. Civilización lo europeo, barbarie lo autóctono, lo americano. Pero para Montalvo no era eso. Para Montalvo era entre libertad y autoritarismo, ¿no? Para él un síntoma de la barbarie era el tirano, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, en las catilinarias contra Ignacio de Ventimiglia, pues se lanza, pero por ese pensamiento de que para él significaba una tiranía y una represión. Igualmente con García Moreno, pues era un opositor porque consideraba que García Moreno pues era autoritario en su política, como lo era. Claro. Y Montalvo defendía pues de todas maneras, de manera fundamental, aunque él, como tú dices, pues también era violento con sus adversarios. Atacaba con su verbo inflamado, con su capacidad para encontrar los defectos del otro y escarbar en ellos y atacarle por ellos. Y claro, como dije hace un momento, no es esa lo que le define a él, pero claro, un gran insultador en el momento en que está en la polémica más dura contra García Moreno o contra Ventimiglia, dos gobiernos autoritarios, es tremendamente incisivo, con unas expresiones muy duras, ¿no? Incluso con apodos, con maneras de distinguir a su adversario precisamente por el apodo, Ignacio de la Cuchilla. Nunca nos olvidaremos de esa forma de decir al adversario, ¿no? Y eso ha sido un poco negativo, ¿no? Porque, por ejemplo, recordamos mucho que Unamuno admiraba el insulto de Montalvo, ¿no? Decía, paso páginas y páginas de literatura y me centro en los insultos, dice, el alma generosa de Montalvo, Benjamín Carrión igual. Y eso a veces ha hecho que la visión de Montalvo se fragmente hacia eso, pero en realidad él fue un gran precursor, fue un escritor barroco, romántico, pero ya fue un precursor del modernismo, fue un narrador, un poco él es un antecedente de la narrativa que vendría después en el siglo XX. Cuando los capítulos se olvidaron, por ejemplo, fue una novela. Y también, digamos, en los 7 tratados, él introduce con ese estilo suyo de la digresión verdaderos pequeños relatos, ¿no? Y fue a la vez un disidente en muchos aspectos, no solo en lo político, sino también en el aspecto literario y sobre todo en la cuestión ética, ¿no? En eso él no transigía con aquello que consideraba que no era, que estaba ético, en el camino de la ética, ¿no? En eso también fue un disidente y yo creo que un precursor también. Muy bien. Gracias, Francisco, por ilustrarnos en esto y todo lo que hemos tratado. Vamos a terminar. Lamentablemente se nos acabó el tiempo y volvemos en un instante con ustedes. Muchas gracias. Queridos. Hablando nos entendemos. Bueno, y se nos acabó el tiempo. Voló el tiempo en la conversación con Francisco. Yo quería hablar un poco más de Juan Montalvo en esta tercera parte, pero ya lo hicimos con un experto, el mayor experto probablemente en Juan Montalvo en la actualidad.
Así que nos vemos la próxima semana y háganme el favor de ser felices. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Hablando nos entendemos, un programa de la Academia Ecuatoriana de la Lengua con la conducción de Gonzalo Ortiz Crespo. Hablando nos entendemos,